Siempre es interesante encontrar juegos de mesa que se atreven a dar un paso más allá con sus ilustraciones y generan propuestas bastante atractivas visualmente. Wingspan es quizá el mejor ejemplo de ellos, pero también tenemos Pradera y hoy tenemos Amazonas, un juego cuyas cartas están pintadas a acuarela por un artista nacional, Humberto Quimei, y es una adaptación de un clásico juego de cartas del Medio Oriente, pero que tiene también un toque bastante interesante por respecto a cómo se juega y cómo esta temática de Amazonas se mezcla con la sensación que vamos a tener durante el juego. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes del juego Amazonas, una copia que llega gracias a Fractal Juegos, y el objetivo es obtener el menor puntaje posible. Está hecho para 2 a 5 jugadores con una pequeña adaptación para cuando jugamos de a 2, y es de esos juegos que tiene una mecánica simple, pero algunos pasos importantes o ciertas condiciones que es muy relevante tener claras desde el principio. Aquí en el manual vamos a encontrar todos esos detalles que tienen que ver, por ejemplo, con la acción de cada uno de los animales. Hay una acción que se llama Descarte Salvaje que le vamos a dedicar un par de minutos para que quede muy clara cómo funciona porque es parte fundamental del juego. La puntuación también tiene ciertas condiciones de acuerdo a quién inició la última ronda o no. Entonces vamos a ir viendo esos detalles con calma. Les voy a mostrar cómo funciona a grandes rasgos el juego para poder después explicarles mucho mejor cómo funciona cada carta de animal. Después vamos a mostrarlas una por una. Lo más relevante de este juego tiene que ver con que vamos a tener al inicio de cada ronda 4 cartas frente a nosotros. Al principio vamos a poder observar solamente una de ellas y vamos a realizar distintas acciones que nos van a permitir poder cambiar estas cartas o incluso descartarlas. La intención es que al final de la ronda estas cartas, sean 4, sean 10, sean las que tengamos al final de la ronda, sumen el menor puntaje posible. Entonces, a lo largo del juego, voy a poder ir observando algunas de estas cartas, mis oponentes me las van a cambiar, puedo descartar algunas incluso, pero el factor memoria es lo más importante. Así que voy a dejar estas 4 cartas aquí a un costado y procedo a mostrarles todas las cartas. Tenemos cartas de números, por ejemplo, que van del 0 al 5 y todas representan puntaje positivo. Recordando que el objetivo es obtener el menor puntaje. Así que van a estar ahí frecuentemente molestando más que beneficiando. Pero es ahí donde entran en juego las diferentes cartas de animales, que con sus diferentes acciones vamos a poder jugar un poco más con esta zona de cartas, entorpecer un poco el juego de los demás e ir probando ahí diferentes alternativas. La carta del perezoso, por ejemplo, me permite ver una de mis cartas y dejarla donde estaba. Tan simple como elegir alguna de las que tengo, voltearla, observarla en secreto y dejarla exactamente en el mismo lugar. Lo que es un punto muy importante en este juego, no puedo cambiar el orden de las cartas, para que quede claro desde el principio. Similar al perezoso, pero esta vez contra mi oponente, el sapo, que no puedo dejar de hacer el alcance. Aquí en Chile decirle sapo a alguien es decirle mirón o más chileno aún, copuchento. Entonces que el sapo me permita ver una carta oponente no tiene que haber sido aleatorio, así que viene ahí para los autores. ¿Y qué hace el sapo? Básicamente tomo una de las cartas de mi oponente, la observo y la dejo exactamente donde estaba. Después tenemos la anaconda y la anaconda me permite intercambiar 2 cartas, una mía con la de un oponente. Y ojo que no se pueden observar, así que aquí ya empieza a aparecer el factor memoria. Si jugué un perezoso y vi que tengo aquí una carta valor 5, por ejemplo, jugué después el sapo y vi que mi oponente tiene un tucán que me entrega -1 punto, que ya lo vamos a ver, jugar la anaconda me va a beneficiar para poder entregarle ese puntaje y yo recibir esa otra carta que me resta puntos. Así que ahí ya va viendo uno más o menos cómo va a funcionar este juego. Después, una carta bastante buena que es el jaguar, me permite observar una carta oponente y después de verla, elegir si quiero cambiarla por alguna de las mías o no. Puedo simplemente dejarla donde estaba o bien intercambiarla con alguna de las mías. El mono es bastante caótico y de hecho para las primeras partidas se sugiere jugar sin el mono. No es tan compleja su regla, pero puede complejizar un poco el factor memoria, entonces ahí pueden ustedes decidir si juegan con el mono o no. Pero básicamente lo que hace es que cada jugador mira una de sus cartas y la entrega a una persona vecina, dígase alguien de la izquierda o la derecha. Y es la persona que jugó el mono quien elige si se cambian hacia la izquierda o hacia la derecha. Punto importante es que todas estas cartas que vimos hasta ahora, el perezoso, el sapo, la anaconda y el jaguar, tienen acciones opcionales. Cuando son reveladas, yo puedo elegir hacer su acción o no, mientras que el mono no puedo elegir. Debe siempre hacerse su acción. Por lo mismo, a veces se sugiere dejarla fuera de las primeras partidas. Y finalmente, el tucán y el delfín, que lo que hacen es entregarnos puntaje negativo, así que son bastante buenas. A diferencia de los demás animales, donde cada uno vale 4 puntos.
Lo otro que tenemos son cartas de ayuda que nos recuerdan bastante bien qué hace cada una de las acciones, pero con el símbolo después de un par de partidas va a bastar para recordar bien qué hace cada una. Entonces, ¿cómo funciona este juego? Vamos a tomar todas las cartas, vamos a formar una gran baraja, vamos a revolverlas todas y vamos a entregarle 4 cartas a cada jugador. Por temas de espacio voy a hacer aquí una partida simulada para 3 jugadores, pero voy a dejar en cámara solamente a 2, que van a ser los que más van a estar interactuando. Le entregamos también una carta de ayuda y dejamos la baraja al centro de la mesa. Lo importante es siempre dejar estas 4 cartas que recibí en una cuadrícula de 2×2, que va a ser donde vamos a poder interactuar. Muy bien, voy a simular esta partida para 3 jugadores pensando que cuando se juega de a 2 hay un par de adaptaciones que las vamos a hablar un poco más hacia el final, pero para que les quede claro bien cómo funciona el juego en general. Tengan también a mano un lápiz y un papel porque tenemos que anotar la puntuación de cada jugador y estaremos listos para empezar. ¿Cómo funciona? Va a haber un jugador inicial, que según el reglamento va a ser el más salvaje o la más salvaje, ustedes decidan cómo van a juzgar eso, pero esa persona tiene 2 opciones, jugar una carta o decir Amazonas para dar inicio al fin de la ronda. Jugar una carta puede ser jugar una carta desde la baraja o la primera del descarte. Antes de empezar la ronda, cada jugador va a observar una de sus cartas. Aquí, por ejemplo, este jugador ve que tiene un sapo y este jugador de aquí ve que tiene un número 0. Perfecto, mantengan esa información en secreto. La primera persona no puede elegir jugar cartas del descarte porque no hay, así que va a elegir jugar una carta de la baraja. La observa en secreto y ahora va a decidir. La reemplazo por una de las cartas que ya tengo y dejo esa carta que tenía boca arriba en el descarte y esta va a quedar boca abajo en su lugar, o la dejo boca arriba en el descarte. En este caso era una carta 5 la que más puntaje entrega. No era muy buena idea intentar intercambiarla con alguna de las que tengo, así que la vamos a dejar ahí simplemente. Siguiente jugador a la izquierda, nuevamente elige jugar esta carta de acá, que no es muy buena idea, o jugar una carta del mazo. Va a voltearla, la ve en secreto y es un 1. Interesante, ¿eh? Vamos a intercambiarla por esta de acá. Así que esta carta queda aquí en secreto para los demás jugadores y descartó un número 2. No es malo, un punto más, un punto menos, aquí pueden hacer la diferencia, así que buena jugada. Siguiente jugador va a elegir robar carta del mazo, aparece un número 2, elige si intercambia o no, en este caso no va a intercambiar y la deja aquí. Eso cuando se juegan cartas de números, pero también pueden aparecer cartas de animales. Y cuando aparecen cartas de animales podemos elegir usar su efecto o no, y si es un mono tenemos que aplicarlo sí o sí. Vamos a dejar esto aquí, por ejemplo, va a jugar este jugador de aquí, revela una carta y es un perezoso. Perfecto, observa una de sus cartas. Va a observar esta carta de aquí y ve que es un jaguar. Interesante, la deja ahí. Recordemos que ese animal aquí vale 4 puntos, así que no es muy buena idea tenerlo ahí. Vamos a ver si podemos intercambiarlo de alguna forma. Pero por ahora le toca al siguiente jugador. Revela una carta y es una anaconda. ¿Quiere intercambiar cartas? Quizás no quiere, así que simplemente la va a dejar aquí. Punto importante es que el efecto de las cartas de animal solo se aplican cuando salen desde aquí de la baraja. En ese sentido, el siguiente jugador no podría tomar esta carta y hacer su efecto, porque ya está en el descarte. Tiene que salir siempre desde la baraja central. Pero de esa forma vamos a ir jugando, van a pasar distintas rondas, vamos a ir observando nuestras cartas y vamos a intentar memorizarlas. Y aquí aparece la acción más importante del juego, que es el descarte salvaje. Básicamente, lo que me permite el descarte salvaje es eliminar algunas de estas cartas, pero tengo que hacerlo bastante bien, porque si lo hago mal voy a obtener más cartas y probablemente voy a obtener más puntaje, que es lo que no quiero. Y se puede utilizar en cualquier momento de la ronda, no hace falta que sea en mi turno, eso también es un elemento muy importante. Y consiste en eliminar una carta propia o ajena, siempre y cuando sea igual a la primera que está en el pozo de descarte. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una pequeña modificación, más que nada para poder explicar este ejemplo. Vamos a dejar el número 2 aquí, esta carta acá. Perfecto. Entonces, le toca a este jugador. Va a revelar una carta, es un 2, no la quiere, así que la va a dejar aquí. Rápidamente, este jugador de aquí recuerda que esta carta también es un 2. Así que rápidamente toma esta carta, la deja en el descarte. Perfecto, era igual, así que fue un descarte salvaje exitoso. Así que ahora tengo menos cartas y por ende muy probablemente menos puntaje. No siempre es así, recuerden que hay cartas bastante altas, las cartas de animales valen 4 puntos, entonces tener menos cartas no siempre me asegura tener menos puntaje. Pero ahí tenemos una forma de eliminar cartas. Otro escenario es que esta carta, en lugar de haber estado aquí, estaba acá. Entonces va a jugar nuevamente este jugador
va a ver una carta, no la va a jugar, así que la descarta. Y este jugador de aquí recuerda rápidamente que cuando jugó una carta de sapo hace un par de turnos, esta era un 2, así que la va a tomar y la va a descartar. Perfecto. Descarte salvaje exitoso. Y lo que va a hacer es dejar una de sus cartas boca abajo en esta zona donde estaba la otra carta. Y así, nuevamente, yo quedo con menos cartas y a mi oponente muy probablemente le entregué una carta de un valor bastante alto. Ese es el descarte salvaje exitoso. También funciona cuando se juegan cartas de animales. Pero consideren que no se puede hacer durante la resolución de efectos del jaguar y del mono. Se hace en cualquier momento, excepto con esas dos cartas. ¿Cuál es el problema del descarte salvaje? Que muy probablemente nuestra memoria no sea la mejor de todas. Entonces, este jugador de aquí va a voltear una carta, es un 4, no quiere jugarla. Este jugador de aquí va a decir, ah, verdad, este es un 4, la revela y no era. Así que descarte salvaje, malo. ¿Y qué ocurre? No solo esta vuelve al lugar donde estaba, sino que además me llevo la primera carta de la baraja y la dejo en mi zona de cartas. Así que ojo con el descarte salvaje, no se atrevan tan salvajemente, como dice su nombre, a descartar cartas si no están 100% seguros que esa carta es la que está encima del pozo de descartes. Así que voy a estar concentrado intentando memorizar bien qué cartas tengo, pero además añadimos este factor ágil donde puedo responder a una carta si es que se deja en el descarte. Y esa combinación es quizá el elemento fundamental de este juego. Hace que sea un tanto caótico en diferentes sentidos, que estemos muy concentrados, que al jugar un descarte salvaje perdí toda concentración y ya se me olvidó cuáles eran esas dos cartas. Parte 1 con 4 cartas pareciera que es fácil recordarlas, pero no siempre es lo más fácil. Y obviamente eso le da un toque muy interesante a este juego. Ahora, vamos a jugar varias rondas, voy a ver las cartas, voy a intentar descartarlas, descarte salvaje, veo, observo, analizo, hago diferentes acciones hasta que en algún punto alguien decida decir Amazonas. Cuando eso ocurre, la persona que dijo Amazonas va a dejar de ser afectada por las demás cartas, dígase no puedo jugar cartas de animal contra esa persona, y en caso de descarte salvaje tampoco se va a ver afectada. Y desde este jugador hacia la izquierda cada uno tiene un último turno. Ahí va a decidir. Y ahora vamos a revelar nuestras cartas y confirmar quién tiene más puntaje o menos puntaje. Y de acuerdo a eso pueden ocurrir varias cosas. Vamos primero a revelar cada una de las cartas y vamos a plantearnos en el mejor escenario, que es que la persona que haya dicho Amazonas efectivamente tiene el menor puntaje. Por ejemplo, tenemos 4 puntos positivos, menos 1 son 3 puntos, y esta persona tiene 4 puntos por cada animal, así que son 12, más 3, 15 puntos. En efecto, la persona que dijo Amazonas tiene el menor puntaje. Y aquí ocurren dos cosas. Como yo dije Amazonas y tengo el menor puntaje, recibo menos 5 puntos. Pero, si esa suma es inferior a menos 5, voy a recibir ese puntaje. Por ejemplo, si obtuve menos 8, voy a recibir menos 8 puntos. En este caso, voy a recibir menos 5 puntos porque mi puntaje era de 3 puntos. No es algo muy frecuente pensando en que tendría que tener varias cartas de tucán y de delfín y no hay muchas repartidas en la baraja, resto el puntaje que haya obtenido. Si no, si el puntaje es mayor a menos 5, obtengo menos 5 puntos. Ahora, imaginemos que esta persona dijo Amazonas, pero no es la persona con el menor puntaje. Ahí, lamentablemente, sumo 5 puntos. Y nuevamente, si mi puntaje es mayor a 5, voy a obtener ese puntaje. Supongamos que mi oponente tenía un punto, yo tengo aquí 3 puntos. Dije Amazonas, no soy la persona con menor puntaje, así que sumo 5 puntos. Un tercer escenario es que empatemos, que aquí tengamos 3 puntos y acá también 3 puntos. Y en ese caso lo que ocurre es que la persona que dijo Amazonas va a recibir esa puntuación. En este caso recibiría más 3 puntos. Así que lamentablemente no es llegar y decir Amazonas, sino que tiene que tener más o menos claro qué tiene en su zona de juego, pero también qué tiene en la zona de juego oponente. ¿Qué ocurre con los demás que no dijeron Amazonas? Van a obtener el puntaje que sus cartas expresen. En este caso, este jugador obtendría 15 puntos, bastante doloroso para una primera ronda. Punto importante, en nuestra hoja donde llevamos el registro del puntaje, encierren en un círculo a la persona que dijo Amazonas, porque puede servir para el desempate al final del juego. Puede llegar uno a recordarlo, pero háganse un favor y anótenlo para evitar posibles problemas. ¿Qué ocurre ahora? Tomamos todas las cartas que fueron jugadas y todas las cartas de la zona de descarte. Vamos a revolverlas todas en una misma baraja y vamos a entregar 4 cartas a cada jugador. Y volvemos a iniciar una nueva ronda
Y así por 5 rondas. Al final de las 5 rondas, quien tenga menos puntaje, haciendo la suma y la resta correspondiente a cada ronda, va a ser declarado ganador o ganadora. ¿Cómo funciona la partida para 2 jugadores? Algunos cambios bastante concretos, donde, por ejemplo, en lugar de barajar todo el descarte y las cartas usadas, las vamos a dejar a un costado. Y vamos a iniciar una nueva ronda sin esas cartas. Si esta baraja se agota, ahí recién vamos a voltearlas sin revolverlas y vamos a seguir jugando. Otro cambio, en lugar de anotar la puntuación, vamos a anotar quién ganó o quién perdió. Así que hay que ganar 3 de 5 rondas. Y obviamente gana la persona que tenga menos puntaje. Y con esas pequeñas modificaciones tenemos un juego ya hecho para 2 jugadores. Pero cuando se juega a 3, 4 o 5 hay que jugarlo con todas las reglas que vimos anteriormente. Pero eso es Amazonas. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces el juego Amazonas. Comentarios positivos en primer lugar, ya lo he mencionado, pero quiero seguirlo destacando. Factor estético muy bien logrado. Me agrada mucho que se puedan abrir otros espacios a ilustradores, sobre todo nacionales, para poder presentar su trabajo de diferentes formas. Así que muy bien en ese sentido por Fractal, por los autores y por el ilustrador. Así que punto muy positivo con respecto a la estética. Segundo punto, me gusta mucho en este juego esa mezcla de concentración y agilidad. Esto de tener que estar muy atento a las cartas que tienes, a las cartas que tiene tu oponente, pero el descarte salvaje que te obliga en algunos momentos a olvidar un poco todo, a intentar ser rápido. Más de alguna vez la memoria va a fallar, entonces también ocurren hartas risas ahí entre medio. Una experiencia de juego muy buena, así que esa mezcla de concentración y agilidad, punto muy positivo también. Desde el punto negativo, lamentablemente creo que está llegando un punto importante en la vida de Fractal con respecto a las cajas de sus juegos. Es un juego que tiene 119 cartas y lamentablemente, no sé si se alcanza a ver bien, se están curvando un poco porque ya no caben bien en la caja. Yo en lo personal, y esta opinión, insisto, es muy personal, preferiría pagar un poco más por un juego de mesa en una caja un poco más grande y saber que las cartas van a tener una durabilidad un poco más alta. Piensen que es un juego que se baraja bastante, entonces va a haber harto interés también en algunas personas en enfundarla. Hay otras alternativas, en este caso las deck box, por ejemplo, pero no es lo mismo a nivel estético, sobre todo en un juego tan bonito como Amazonas. Entonces, dejarlo en una caja que no sea esta daría un poco de tristeza. Entonces, siento que es un elemento que se va a tener que conversar y discutir en un futuro próximo, porque ya han habido varias situaciones en las que sería ideal una caja un poquito más grande para que quepan mejor las cartas, y este es un claro ejemplo de ello. Pero más allá de eso, muy buena experiencia jugando Amazonas. Ojalá lo puedan jugar con alguien que ya lo sepa jugar, porque podría llegar a generar ciertas confusiones esto del descarte salvaje, por ejemplo, cuando es exitoso o no. La puntuación, si es que yo dije Amazonas y efectivamente tengo el menor puntaje o no. Esas pequeñas condiciones podrían confundir un poco al principio, pero superando esa barrera van a disfrutar mucho este juego. Así que muy recomendado Amazonas.